hermanos y hermanas, qué gusto estar acompañándolos en este fin de semana con esta reflexión del Evangelio. Vamos a considerar el texto de Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy nos damos cuenta de que Jesús acepta a todas las personas. Nos dice el texto cómo es que se sentaba a comer con los pecadores. Y esta situación veo que es algo que tenemos que aprender hoy en día, pues pareciera que el mundo, la población se encuentra cada vez más dividida. Vemos muchísimas divisiones, ya no solamente raciales o económicas, vemos también esas divisiones que existen por las creencias religiosas, inclusive creencias filosóficas, por cuestiones políticas, de género, de gustos, en fin, hay mucha división entre las personas y a veces cuesta trabajo el aceptar a las personas como son. Por eso en esta ocasión pues pudiéramos nosotros meditar en la importancia del saber convivir entre todos, el poder aceptar a las personas tal y como son. El que diga esto resulta algo curioso y extraño, pues desde pequeño, como quizás muchos de nosotros, hemos aprendido a vivir etiquetando a las personas. Esta situación es algo que, bendito Dios, he podido mejorar gracias a mi encuentro con Jesús, el ir quitando esos prejuicios y esas etiquetas de mi mente al momento de tratar con las personas y verlas como son, como personas. No se trata tanto pues de darle alguna descripción, alguna etiqueta, no, se trata de aceptar a la persona tal y como es. Jesús nos enseña justamente a aceptar a las personas tal y como son. Yo no soy quien pues para poner alguna división o algún obstáculo en mi trato con alguien simplemente porque piensa diferente a mí. Cada uno de nosotros hemos de valorar y celebrar las diferencias. Nadie, hermanos, piensa igual que nosotros. No tenemos que pretender que las personas tienen que tener una misma forma de pensar, una misma forma de sentir. Nosotros hemos de abrirnos, justamente así como lo hizo Jesús, al encuentro con los demás. Ciertamente, haciendo una aclaración con respecto a lo que sucede en este texto que hemos escuchado, el hecho de que Jesús convivía con esas personas que se les llama pues pecadores y publicanos, el hecho de que tuviera la convivencia con ellos no significa pues que aceptara la vida de pecado. Pero como dice un dicho que nosotros utilizamos aquí en la iglesia, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Es decir, Jesús ama a las personas tal y como son. Sin embargo, quiere que realmente ocurra un cambio y una transformación que los lleve a ser mejores. Y eso es algo que definitivamente hacen las personas que aman. Las personas que aman van a buscar hacer crecer a los demás. Sin embargo, lo hace de una manera tan hermosa que nosotros debemos de aprender, pues Jesús lleva ese proceso de transformación, ese proceso de cambio, ese proceso de conversión, no a la fuerza. Jesús no impone la fe. Jesús no se impone con las personas con las cuales convivía. Jesús era simplemente Jesús y se presentaba ante los demás de esa forma, y fue justamente la vivencia de Jesús lo que fue robando el corazón de muchas personas, que los llevó justamente a la conversión. Creo que nos hace falta también algo de eso. En lugar de querer imponer nuestras creencias, en lugar de querer imponer nuestra fe, en lugar de estar pues dividiendo la sociedad, creo que hemos de aprender a vivir y aceptarnos tal y como somos. Y sobre la marcha, con nuestra vivencia, con nuestro testimonio, las cosas se van a ir dando. No hemos de forzar ni obligar a nadie, hermanos.
hemos de aprender a ser tolerantes, hemos de aprender a convivir y dejar pues que Dios vaya trabajando en el corazón de cada persona. Yo te invito en esta ocasión a vivir esta experiencia, ve reflexionando acerca de esto, en tu trato con los demás. ¿Sueles discriminar? ¿Sueles discriminar porque piensa diferente a ti? ¿Porque tiene diferentes gustos que los tuyos? Y piensa también en esto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Vamos a pedirle a Dios pues que nos conceda esta gracia para poder vivir en este mundo pues como hermanos todos. Que tengan un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.